Buenas noches, bienvenidos aquí a las entrevistas de Canal Antigua, lunes 12 de septiembre, sí, lunes 12 de septiembre, junto a Carmina Valdizán. Gusto en saludarla, Carmina. Gusto en saludarla, Mariano. ¿Qué tal está? ¿Cómo estuvo su semana? Algo movidita. Movidita y ahora arrancando una nueva de la independencia. Semana corta laboral, pero muy importante, conmemoramos nuestra independencia, 201 años. Así de rápido pasa el tiempo. Así de rápido pasa el tiempo. Mire, a propósito, hay que tomar en cuenta que las complicaciones de tránsito el miércoles y jueves van a ser impresionantes. Ya las autoridades municipales han hablado de más de 3.800 eventos que se van a realizar en esos 2 días. ¿Solo en la ciudad capital? Solo en la ciudad capital. Tomar en cuenta eso. Tomar en cuenta, va a haber cierre de calles, avenidas, desfiles, actos, antorchas, en fin, hay que tomarlo muy en cuenta. Pero bueno, eso será miércoles y jueves, Carmina. Hoy tenemos algo especial, ¿no? Hoy tenemos algo muy especial, diferente. ¿Sí? Creo que es rico a veces salir de la política y hablar de temas más sociales, más empresariales, y hoy tenemos una bonita oportunidad de conversar de eso. Cuéntenos sobre el invitado, por favor. Efectivamente, así es. Hoy vamos a tener un programa, una de esas particularidades que Carmina ha mencionado. Vamos a tener una charla sobre temas sociales empresariales con el presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, el ingeniero Melvin Kijivix Vega, a quien ya le damos la bienvenida. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches Carmina, buenas noches Mariano, qué gusto, y a toda la audiencia, muy buenas noches. Gracias por... Bienvenido, sí, claro, bienvenido. Y bueno, la verdad es importante a veces cambiar los enfoques de lo que hacemos aquí con Carmina. Y bueno, nos vamos a referir a una decisión que tomó el Congreso de la República mediante la aprobación del decreto 43/2022 que entró en vigencia el pasado 1 de septiembre. Se refiere a una ampliación del aporte del subsidio a la tarifa social eléctrica. Sobre ese tema vamos a conversar con el ingeniero Kijivix. Solo voy a hacer un muy pequeño recuento. Después de la emisión de la Ley General de Energía Eléctrica, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica es la que determina y la que regula los precios al consumidor final. Sin embargo, en aquellos años 98-99, después de que entrara la ley en vigencia, el gobierno de turno, el presidente Álvaro Arzú, tomó la decisión de apoyar a los consumidores de más bajo poder adquisitivo. Teníamos un problema en ese entonces de precios de petróleo. Recuérdense, la matriz todavía dependía muchísimo en aquella época de plantas de energía con derivados de petróleo. Y bueno, es en el año 2000, mediante el decreto 96/2000, que el Congreso aprueba la ley de la tarifa social. Esto entró en vigencia en enero del 2001 y desde entonces existe este mecanismo para apoyar a las familias de más bajos recursos y con consumos menores. La ley dice hasta 300 megavatios hora, pero bueno, se ha ido focalizando. Con este tema, más de 16,000 millones de quetzales hemos aportado los contribuyentes para que, mediante este mecanismo, las personas de más bajos recursos puedan tener un precio relativamente menor al precio que el resto de usuarios. Bueno, con estas generalidades, ingeniero Kijivix, bueno, desde el 1 de septiembre nuevamente el INDE entra a batear. Cuéntenos cómo está funcionando, cuál es la función del INDE en esta materia. No, primero que todo, pues agradecer la oportunidad. Es una muy buena noticia para todos los guatemaltecos, porque en este momento el Congreso de la República aprueba a iniciativa del Ejecutivo, del Ministerio de Energía y Minas, y con el gobierno del doctor Alejandro Yamatei se aprueba la ampliación al aporte de la tarifa social. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener a partir del 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este año un segmento más que va a ser beneficiado con la tarifa social, con el aporte extra que proveniente de los fondos del Estado. Este nuevo segmento es un segmento de 101 a 125 kilovatios hora de usuarios, lo cual representan aproximadamente 275,000 usuarios que van a ser beneficiados, hogares que van a ser beneficiados con este nuevo aporte. A ver,
Y esta tarifa social, porque creo que hay guatemaltecos que aún no están bien familiarizados con el tema. ¿Qué compete, no compete, qué le compete al INDE, qué no le compete al INDE, cómo funciona? Bueno, como bien mencionaba Mariano, desde el año 96 que se crea o que se emite la Ley General de Electricidad, se crea el ente regulador, que es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que entre una de sus funciones está la de determinar las tarifas de distribución a las que son afectas todos los usuarios, ¿verdad? Entonces, la comisión hace su cálculo con base en sus estudios, con base en los costos de generación, transporte y distribución, y determina la tarifa. Esa es la tarifa. Determina dos tarifas, como bien mencionada, en el 2001 se crea la tarifa social. Entonces, hay una ley de tarifa social, la comisión calcula la tarifa social, que es de 0 a 300 kilovatios, y luego la focalizamos de 0 a 125 en este caso. ¿Qué significa eso? Que el INDE otorga, que a través del INDE se otorga un aporte extraordinario a esos usuarios para que en su factura tengan un resultante, por ejemplo, un usuario de 0 a 60 kilovatios de 50 centavos por kilovatio hora. Básicamente entonces entendemos, ingeniero, de que la función del INDE es ser el pagador del subsidio, o sea, recibe los recursos del Ministerio de Finanzas Públicas, que fundamentalmente en este caso para esa ampliación son 215.5 millones de quetzales provenientes de saldos de caja no utilizados. Esa es la fuente de financiamiento, pero al final son los impuestos que pagamos todos los guatemaltecos, y ese dinero se lo trasladan al INDE para que el INDE haga los desembolsos a las distribuidoras. ¿Es correcto? ¿Esa es la forma como trabaja? Es correcto, pero hay un paso intermedio entre la facturación de las distribuidoras y el acto de realizar el pago, y que lo que nosotros le llamamos en este momento la focalización. En ese tema que es bien importante recalcar, estamos haciendo una auditoría muy exhaustiva a la asignación que dan las distribuidoras a los usuarios para que ese aporte, que como bien mencionan, viene de los impuestos y de la recaudación, ¿verdad?, llegue realmente a las familias que lo necesitan. Es a esas familias carenciadas a las que se debe el aporte de la tarifa social, y que el mecanismo permite y que lleguen a eso. ¿Quiénes no son afectos a la tarifa social? Aquellos usuarios que siempre que estando en el rango tengan una actividad empresarial, tiendas, aserraderos, claro, iglesias, recibos que están a nombre de sociedades anónimas, bufetes de abogados, clínicas médicas, zonas. Estamos incluso ahorita con las herramientas de geoposición que ya existen, estamos, por ejemplo, desagregando. A poner un ejemplo, zona 14. O sea, uno no podría decir que toda la zona 14 es carenciada. O sea, hay lugares que sí son carenciados, claro, pero hay otros lugares en los que no. Entonces, con estas herramientas de geoposición, ya estamos haciendo ese barrido fino a las bases de datos para llegar y que ese aporte se refleje realmente en las personas que lo necesitan. Esa focalización nos ha llevado tiempo, y nos demandan recursos, nos demandan esfuerzos, porque estamos hablando de 3 millones de usuarios. Entonces estamos viendo. En el INDE también estamos realizando un ejercicio de supervisión. Entonces ya se ha contratado una empresa que va a ver que con ese recibo la gente sea el lugar donde se está otorgando ese subsidio. Y pues con unas muestras aleatorias y sistemas de estadística, pues determinar que lleguen a donde tenemos. ¿Cuánto se ha destinado este año para esta tarifa social? Para este año nuestro cálculo aproximado es de 1.045 millones de quetzales para el aporte de tarifa social, de los cuales el Estado va a aportar 590 y la diferencia, 485 millones aproximadamente, los va a aportar el instituto, que eso viene proveniente de sus operaciones de generación y de transmisión. Ingeniero, bien, son 1.045 millones los presupuestados para este año.
Ya usted nos aclaró las fuentes de financiamiento, pero yo mencionaba un dato ahí en la introducción muy general. Recuerdo que cuando se toma la decisión previo al decreto 96-2000, si lo quiero aclarar, previo, se dijo siempre y que esos mecanismos financiados por el INDE deberían de ser temporales y focalizados. Lo que vino a hacer la ley del 2000 fue ampliarlo y generar cierta situación en la que era un subsidio permanente. ¿Cuánto le ha costado al Estado esa focalización hacia ciertos segmentos, aun cuando en promedio la tarifa de la energía eléctrica, por el cambio de matriz, las mejoras, más actores, más participantes, más generadoras, ya no depender tanto de derivados de petróleo, en fin, ya los precios ya no son tanto el problema, su fluctuación ya no es tanto, pero al final, ¿cuánto le ha costado al Estado en el sentido de que de los impuestos o de la colocación de bonos que ha hecho para financiar esto, al final todo lo terminamos? ¿Cuánto ha valido en estos años? Aproximadamente estamos hablando de un valor de 17.000 millones de quetzales, que lo que ha significado los aportes a tarifa social. ¿Cuánto dinero es eso? ¿Qué significa eso, verdad? O sea, estamos hablando de 2 billones que pudimos haber hecho, más centrales hidroeléctricas, que el Estado pudo haber invertido en más centrales hidroeléctricas, en más líneas de transmisión, que pudimos haber terminado de electrificar el 11% que aún nos queda. Son recursos que hemos destinado o que se han destinado al aporte de la tarifa social, al consumo, o sea, a paliar el precio inmediato. Pero las verdaderas soluciones son las soluciones de fondo, son las soluciones que vienen, como bien mencionábamos, del cambio de la matriz energética, del abaratamiento a través de la creación de redes de transmisión. Las redes de transmisión son las supercarreteras, ¿verdad? Entonces, si están congestionadas las carreteras, el tráfico es más lento, ¿verdad? Si logramos hacer carreteras más anchas, carreteras más fluidas, el tráfico es más rápido y los costos son más baratos. Entonces, lo que necesitamos es, o sea, esas inversiones, focalizar y desarrollar esas inversiones para que el mercado sea dinámico, ¿verdad? Desde el 96 el INDE ha incursionado en mejoras, ¿verdad? En mejoras en sus plantas de producción. Este año solo para este año tenemos la repotenciación de una de las plantas más emblemáticas, que es la de Los Esclavos. Tenemos también Santa María, que es una planta que recién cumplió 95 años. Entonces, o sea, estamos haciendo esas pequeñas mejoras en lo que ya tenemos. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en grande? ¿Y por qué no transformar esa matriz y hacer otra hidroeléctrica como Chixoy? ¿Por qué no lograr esa transformación? Hoy hay tantos retos y uno se imagina que pudiera hacer esa transformación dinámica, porque el mercado ya lo permite, incursionar en las nuevas tecnologías, incursiones en otras fuentes de generación que son importantes para el país. Ingeniero, es interesante este tema que nos está mencionando porque realmente para los más jóvenes, ellos no recordarán los problemas que había anterior al 96 con la electricidad, los apagones y todo. Y de un tiempo para acá hemos tenido mucha estabilidad, este crecimiento, como menciona. Cada vez vienen más retos para la electricidad, vienen carros eléctricos, vienen muchísimas cosas. Pero si ustedes tienen la oportunidad de generar más, se puede apoyar más socialmente también. ¿Eso es así? Es correcto. La función del INDE es un círculo virtuoso. O sea, se genera más, hay más ingresos, hay más aporte para electrificación, hay más aporte para tarifa social, y entonces hay más consumo, ¿verdad? Hay más fuentes para más energía limpia, más energía diversa para la industria. O sea, yo de mi forma de ver, es un círculo, ¿verdad?, virtuoso, el proceso el rol que el INDE juega en este mercado, en el mercado eléctrico nacional y regional, ¿verdad? Hay que recalcarlo. Es importante siempre y cuando no existan disruptivos como Codeca MLP, organizaciones que evitan o impiden que, por ejemplo, las líneas de transmisión que usted mencionó, esas supercarreteras que no se terminan de hacer porque se oponen a la instalación de las torres, en fin.
ese círculo virtuoso como ideal, fabuloso. Lamentablemente, ustedes el INDE, tienen que lidiar con todos esos disruptivos que evitan que la energía llegue incluso a los lugares, a ese 11% por el momento no es atendido. Pero más allá de ese comentario, que el suyo me parece pertinente, pero había que aclararlo de esos retos que también Carmina mencionaba, el INDE no solo es generación, porque mucha gente considera que el INDE solo es Chixoy y las 6 o 7 plantas adicionales de generación que opera el INDE, porque en el 96, cuando se hace el proceso de desincorporación, el INDE se convierte como una corporación con diferentes empresas. Tal vez sí nos detalla, porque es importante aclarar que el INDE no es solo generación, tiene otras funciones importantísimas para que el mercado eléctrico funcione. Sí. En el mercado de generación tenemos aproximadamente el 25% de la participación en la producción de energía. Tenemos también, esa es la empresa de generación, la empresa de transporte y control, que es la que después de la desincorporación asume la responsabilidad y los activos de transmisión de las líneas de 230, 69 y 138 kilovoltios, ¿verdad? Que son como decir, la autopista, la carretera rural y la vecinal. Y la vecinal, ¿verdad? Todas esas vías que nos permiten llegar a ¿Cuántos kilómetros operan ahorita? Solo ahí sí más o menos 3.600, si no estoy mal, más o menos 3.600 kilómetros de líneas y 69 subestaciones. Somos uno de los transportistas más grandes. Hoy tenemos el 49% de participación en el mercado. ¿Ah? Y el resto se divide en 12 transportistas más. Entonces, o sea, nosotros, el INDE tiene un rol muy preponderante en la transmisión del país. ¿Y la tercera empresa? La tercera empresa es la empresa de comercialización. En esta empresa, por ejemplo, hemos tenido contratos de importación y exportación con México, ¿verdad? Participamos también en las exportaciones de oportunidad hacia el MER, y tenemos tenemos la representación o la venta de energía para grandes usuarios participantes en esta empresa de comercialización. Tenemos también otra empresa, que es la empresa de electrificación rural y obras, que esta es la empresa que hace toda la electrificación rural, de los proyectos de electrificación rural de las comunidades, y de ahí el ente corporativo, que es la transversal, que nos da todos los servicios como holding, ¿verdad? Y finanzas, jurídico y las demás unidades de apoyo para que todas estas operaciones sean. Pero como bien dices, el INDE al final es un holding de empresas, ¿verdad? Y que está dirigido por el Consejo Directivo. El tema energético se está empezando a mover mucho en las noticias internacionales. Vemos lo que pasó en California, que están con apagones, se espera un invierno muy frío en Europa, con todo el tema de Ucrania y Rusia. Y a veces los guatemaltecos no nos damos cuenta de que las cosas en nuestro país, como yo mencionaba, han cambiado mucho. Claro, hay muchos lugares a los que no llega la electricidad, hay problemas como el robo de energía o que no se puede mejorar esas redes para llegar a más personas, etcétera. Y hay muchos retos, definitivamente. Pero, ¿qué le diría a los guatemaltecos sobre la energía y cómo viene en el futuro de nuestro país? Porque es un tema que muchos se pueden empezar a poner nerviosos, y yo creo que es una buena oportunidad que lo tenemos en el programa y que se está dando la oportunidad para que nos cuente eso, porque las noticias internacionales y en Guatemala entramos en pánico con todo. ¿Qué está pasando en Guatemala? ¿Cómo estamos? Tal vez empezar un poco porque tocaron el punto, ¿qué está pasando en Europa? Ajá. Viene el invierno, primero frío y luego sin gas. Sin gas, con un tema de abastecimiento cuestionado. Así es. ¿Verdad? Las carboneras empezando otra vez a encenderse, Alemania comprando carbón. O sea, hoy vemos que hay un tema, otro movimiento, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando? Y extendiendo el uso de plantas atómicas. La energía nuclear, que tanto la criticaron, hoy es el salvavidas de mucho, pero en fin, perdón que lo haya interrumpido. Sí, pero lo tenía que decir porque, en serio. Y eso es lo que está pasando, ¿verdad? Venimos de una transformación energética mundial, sí, ¿verdad? Obviamente, Guatemala, hoy los precios de la energía son competitivos,
Por ejemplo, poniéndolo en promedio máximo, mayo, que ha sido el mes más caro del año, si no mal recuerdo, estuvo a $156 el megavatio hora. Ujú. En Europa, en España, yo acabo de ver un recibo de 172 kilovatios, pagaba 88 euros. Estamos a razón del doble Así es. de ese precio. Entonces, hay una transformación. O sea, primero tenemos que ser conscientes de que el mundo está cambiando, Ujú. que Guatemala ha hecho las inversiones y las decisiones correctas en la transformación de la matriz energética. Claro. Que obviamente el consumo creció, vino la industria, vinieron más inversiones, no recuerdo mal, $1.000 millones de inversiones solo en el sector eléctrico, Ay, ¿verdad? O sea, hemos tenido fusiones, han habido compras de empresas, o sea, hay un dinamismo total. O sea, Guatemala ha sido un hub por mucho, muy dinámico y muy estable. O sea, nadie que no confíe en el marco regulatorio, con todos sus bemoles y todas sus oportunidades de mejora, vienen a invertir, ¿verdad? Entonces ha habido mucho desarrollo. Falta. Hoy, cuando al INDE lo convocan para encender la planta térmica de Escuintla, la planta Mauricio, que es de los años 80, yo me imagino al operador que se ha de persignar para decir que no se la pague, ¿verdad? Porque Claro. aunque nosotros le damos mantenimiento, ya es una planta de años y funciona con diésel. Es una planta, aparte es cara, $260 el megavatio hora. Entonces, eso es porque ya nos acabamos toda la energía que hay disponible en ese momento y tenemos que salir con esas plantas caras. ¿Qué es lo que no queremos? Es salir salir con esas plantas caras, sino poder abastecernos con plantas pues de menor costo, Ujú. ¿verdad? Obviamente sí hay un porcentaje que está afecto a los precios internacionales del petróleo, eso no lo vamos a negar, Claro. eso es una realidad y como bien decía, al final, la nuclear que la Satanizaron en su momento. hoy viene y sale a salvar el partido, ¿verdad? Sí. No, ahí a los franceses les doy todo el beneficio de haber tomado una decisión de no apagar sus plantas No. nucleares. Pero en fin, ingeniero, dado que usted nos está dando esa explicación que es importante, hay que recordar de que aun cuando se han hecho muchísimas inversiones en energías renovables, aún tenemos algunas plantas como la Mauricio, pero también tenemos otras plantas de carbón y de búnker, que son las que en este momento están incidiendo mucho y presionando mucho en el precio. ¿Por cuánto tiempo todavía? Porque según los datos, y casualmente hoy es lunes y entonces la Comisión Nacional de Energía Eléctrica transmite los datos de la semana pasada, nos dice que el 53% de la generación de la semana pasada fue hidro, 38 carbón, más o menos un 20-21% búnker y el resto todo lo que hay. ¿Cómo está eso? ¿Cómo podemos, o cómo está incidiendo, o cómo podemos hacia futuro no depender tanto de estos que están impactando en el precio? Necesitamos hacer inversiones que generen más energía, que tengan reservorios, en el caso de las hidros o las solares. Entonces o deben haber proyectos que nos aporten una energía constante al sistema, ¿verdad? Hoy el 53% de la hidro, te lo digo con mucha seguridad, es que más o menos el 25-23% es aporte del INDE, ¿verdad? Y el total de la generación, solo el 21% lo da la planta Chixoy. Hoy la tenemos a full, tenemos embalsado más o menos 380 millones de metros cúbicos. Yo le digo, sí, pero miren, a mí no me digan eso porque ese número es tan grande que yo no logro entender cuánto es. Entonces, busquémosle una dimensión, son 3.5 meses de energía a plena carga. Bueno. Eso es lo que tenemos guardado hoy en el embalse de Chixoy. Entonces, ¿Desde cuándo que no teníamos eso? Porque realmente siempre estábamos preocupados de cómo era el nivel del embalse, pero veo que con lo que nos dice, por lo menos yo no recuerdo cuándo fue la última vez que alguien informó que el embalse estaba totalmente lleno. Incluso entiendo que la semana pasada o hace 15 días, que abrir un par de
compuertas, compuertas para que saliera el agua, porque ya estaba rebalsando. En fin, mejor cuéntenos usted. Sí. Bueno, transmitirle a la población y a todos los guatemaltecos que es una buena noticia, que es una excelente noticia hoy, gracias a Dios y la lluvia y todas las condiciones climatológicas, hemos llenado el embalse, ¿verdad? Eso es producto, o sea, estamos rebalsando hoy, producto de las decisiones que tomamos en marzo y abril, que fue vaciarlo, despachar más, para hacerle espacio a toda esa agua que venía. Okay. O sea, no sabíamos cuánta, pero sí sabíamos que iba a empezar a llover antes de lo que se preveía. O sea, en el INDE contamos con 2 meteorólogos, dos hidrólogos. Yo quiero, tráigame un astrólogo también, por favor, porque para saber cuándo iba, con cuánta potencia iba a llover. Gracias a Dios, pues llovió bastante. Logramos llenar el embalse. Sí, la semana pasada, bueno, todos los días hay operaciones de descarga normales, ¿verdad? Eso es una operación normal, ¿verdad? Las compuertas, cuando superan el nivel, abren automáticamente y permiten que el flujo de agua salga a laminar. ¿Verdad? Eso no es por qué alarmarse, ¿verdad? Es una operación normal, ¿verdad? Y esto al contrario. O sea, la semana pasada descargamos 500 metros cúbicos, ¿verdad? Porque nos estaban entrando 600 metros cúbicos por segundo. Entonces se iba descargando el agua, ¿verdad? O sea, poco a poco, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Comunidad, si no estuviera la hidroeléctrica, aguas abajo, tendríamos una inundación, tendríamos mucho problema con las comunidades por la cantidad de agua que fluye en ese río. Eso es lo primero. Segundo, tal vez el año pasado no llenamos, creo que el 2019 fue un año seco, ¿verdad? Seco. Sí. La generación hidroeléctrica estuvo, creo que fue de los años más, o sea, en ese momento hubieron muchos problemas financieros por el tema de la generación para los inversionistas privados, ¿verdad? Y creo que la última vez, si no estoy mal, 2016 fue que llenamos, y hoy estamos descargando, pues se abren las compuertas y salen aproximadamente, abrimos dos la semana pasada y 3 el fin de semana. Entonces, estamos hablando de una descarga de aproximadamente 400 metros cúbicos por segundo. Una excelente noticia. Y usted nos decía que, ¿por qué no pensar hacia el futuro? Si Guatemala pudiera construir otra hidroeléctrica del tamaño de Chixoy, ¿dónde sería? ¿Cuáles serían los puntos ideales, considera usted, para también darle más cobertura a otras áreas del país? Pero por favor, mejor denos coordenadas, no sea que dice los nombres y después van a ir a invadir Sí, para evitar... no, coordenadas, norte del país, sur del país, este del país, aquí como está la ahí, cosa, algunos van a aprovechar para ir a invadir y después de que resarcimientos... No, o sea, no piensan en el país, solo piensan en el derecho de su nariz. Sí, en el recurso natural está en el lugar en que está. O sea, no, ahí sí que mover un recurso natural es complicado. No, el norte es un lugar muy bendito, vemos mucho desarrollo hidro en esa área, ¿verdad? Cobán, el Alto de Huehuetenango, Petén, hay algunos proyectos, las cuencas. En el sur también hay otra clase de proyectos que por ser más caudalosos también tienen otras características, ¿verdad? Claro. Pero hay varias, Mazate también, sé que hay algunos proyectos. En el año 70 se hizo un esfuerzo, en el 77, se hizo un esfuerzo grande de parte de la cooperación alemana para hacer el plan maestro. Sí, y ese estudió las diferentes cuencas con la tecnología del momento, ¿verdad? Claro. O sea, hay que ser claros, se terminaron los potenciales del momento y las formas de construcción. Hoy eso debiera servir de base, y ha servido de base para que muchos proyectos se realicen y se lleven a cabo. Entonces, sí hay potencial, o sea, la buena noticia es que sí hay potencial, hay lugares todavía donde hay que resolver temas sociales, hay que resolver temas, pero que hay todavía potencial que explotar en Guatemala en el tema de hidroeléctrico, hay. Yo lo voy a provocar perdón. Sí, yo solo quería comentar que eso es importante porque si queremos que llegue más cobertura y haya más energía, sobre todo ahora que todo necesita electricidad, el celular, etcétera, los niños, los estudios y demás, y queremos que haya buena red de energía, es importante que tengamos esta cobertura, Mariana. No, yo no quería provocar, yo quería ser más directo. O sea, podríamos pensar que Xalalá y Chulac sí pueden ser viables y sería una inversión público-privada, privada o pública. Yo Xalalá
Chalala, el proyecto yo ya lo llevo aquí en el corazón. El tema de Chalala es un proyecto bonito, es un proyecto viable, es un proyecto que hacerlo, yo lo haría tal vez al 75% de lo que está diseñado desde el 2004, ¿verdad? O sea, en el 77 se diseñó a 300 megas, luego se volvió a estudiar y se diseñó como a 160. Yo lo haría un poco más pequeño para hacerlo rápido y viable. Es un proyecto que no solo la mina o controla los flujos de agua que vienen de lo alto, sino que también nos ayuda a regular el embalse de Chixoy. Entonces, es un proyecto que... Por eso dije que lo iba a provocar. Bueno, y veo que no se quiere... me deja hablar y yo... No, veo que no quiere responder Chulac. No, Chulac también, o sea, yo estudié más el tema de Chalala, que es Chulac, pero también es un proyecto viable. Creo que con las modificaciones que hay ahora, con los nuevos diseños, puede ser muy viable. Y ahí serían como 400 megas adicionales, ¿verdad? Creo que sí. No recuerdo bien el dato, porque yo me concentré más en el otro en su momento. Carmina. Ingeniero, nos están entrando preguntas, por supuesto, de nuestra teleaudiencia, estamos en vivo, y nos preguntan que dentro de la tarifa social, ¿cuántos focos o cuánto incluye? Porque las personas no entienden mucho el término numérico, la medida, para saber, y me dicen que es un foco, es cuántos enchufes, incluye plancha, no incluye plancha. Cuéntenos, ¿cómo se puede ir viendo esto para las personas que pueden acceder a esta tarifa social? Bueno, los segmentos de la tarifa están, por ejemplo, de 1 kilovatio a 60. Es el primer rango. Sí. Este rango paga 50 centavos por kilovatio hora. Y esto aproximadamente son de 3 a 4 focos, una radio, y solamente ese es el equipamiento básico, ¿verdad? Con el siguiente segmento, que es hasta 89 kilovatios, tenemos ahí ya, pues ya la plancha, más focos, una televisión, pero nada más que... Claro. Ya. Luego de 89 a 125, ¿verdad? No, a 101. A 101, sí, lo que pasa es, pero de 89 a 101. Disculpe. Sí, tiene razón, de 89 a 101, ese es un segmento que pues ya cuenta con refrigeración. Y el segmento siguiente, de 101 a 125, ya es un poquito más de confort, ¿verdad? Es una plancha, una refrigeradora más grande, claro, televisiones más grandes, más focos, más personas por casa. Claro. Y cabe resaltar que el aporte de la tarifa social llega a 8 de cada 10 guatemaltecos electrificados. Wow. O sea, ese es el segmento que el INDE... Es la base de los consumidores. Es la base. Pero yo creo que, y aquí quiero recordar la última vez que estuvo por acá, ingeniero, con el tema de la promoción de la feria eléctrica, porque si bien es cierto esta medida que Carmina y usted correctamente le trasladan a la audiencia, también tiene que ver con el tema de eficiencia energética, en el uso de luminarias LED, en el manejo, porque en esa medida se pueden tener más cosas y no como esas medidas que en su momento fue la CGPLAN la que los generó y que todavía siguen la base de un foco, 2 focos o cosas de naturaleza. Tal vez sí, 1 minuto o 2 minutos, ingeniero, porque para recordar la importancia que tenemos los consumidores, los usuarios, de la eficiencia energética, de ser ahorradores, aun cuando no estemos dentro de la tarifa social, pero sí ahorrar porque eso nos beneficia a todos. Sí, Carmina, usted me preguntaba sobre el tema de cuál es la recomendación, ¿verdad? O sea, el mundo está cambiando, y qué es lo que nosotros como guatemaltecos debemos hacer. Y tú lo abordaste muy bien ahora, es el tema de la eficiencia energética, el tema de la sostenibilidad. O sea, por más que haya agua, no me la he hecho toda encima, pues, o sea, claro, creo que la idea es racionarla y modular el consumo, ¿verdad? O sea, estar muy atentos a los vampiritos, ¿verdad? Que son los consumos escondidos en las casas, ¿verdad? Las luces LED de las televisiones, las luces de las computadoras, o sea, todo lo que queda prendido que no genera una actividad productiva. Ahí tenemos. Ponerle mucho énfasis a esta regla. Yo hago una regla que dice: consume más lo que produce frío o calor.
Ahí está la refri, la estufa. Claro. Entonces, el calentador de agua. el calentador de agua. Si yo quiero hacer una diferencia, quiero hacer una incidencia real en mi casa, pues pongo ojo en la refri, en la estufa, si es eléctrica, ¿verdad? Calentador de agua. Lo que produce movimiento. La licuadora, las batidoras, la lavadora, La ¿verdad? secadora. La secadora es combinada, ¿verdad? Sí, sí, es sí. calor y movimiento, ¿verdad? Así es. Y lo que produce luz y sonido. En esa regla yo me mantengo y creo que es como muy fácil de identificar cuáles son las áreas de incidencia donde uno puede actuar y poder hacer un cambio significativo en los hogares. Básicamente, hoy tenemos un recurso, no es ilimitado, la energía es finita. Claro. Los métodos de producción, uno habla de energías renovables, ¿cierto? Pero necesitamos agua para producirla, sol en el caso de los paneles, viento, en el caso del eólico, o sea, hay como un mecanismo, ¿verdad? Y no digamos con los combustibles fósiles, ¿verdad? O sea, carbón, búnker, diésel para generar electricidad. Entonces, el uso adecuado y la utilización correcta de todos los insumos de los electrodomésticos es una buena medida para que esto se vea reflejado en sus tarifas de energía eléctrica. Viene la época más bonita del año, la Navidad, ¿verdad? Las luces. Ni lo recuerde ya. ¿Cómo es posible que el 12 de septiembre, ingeniero, usted empiece a hablar de eso? Porque Hágame Es que el ya favor. huele a ponche. Ya sé que Carmina el viernes 16 me va a llamar. ¿Ya escuchaste las cancioncitas de Navidad? No, Carmina, hágame. Es que ya huele a ponche, No, ¿se no, siente? no. Ahora, pónganse serios, que está hablando el ingeniero de una cosa muy seria, por favor. no, entonces viene esta época, pues por poner un ejemplo, Claro. pero el consumo energético Es mayor. es más intenso, ¿verdad? Sí. Luces, más horas prendidas la Se iluminación. acuesta más tarde, hay Sí. más reuniones sociales. Ajá. Exacto. Entonces ponerle mucho ojo a estas cosas porque al final no es el resultado es la consecución de muchas victorias pequeñas, ¿verdad? Entonces lograr hacer la diferencia un día y si la hace 2 días, ya si la hace 30 días, lo va a ver. Inmediatamente, cuando llega su recibo, lo va a ver. No, y yo creo que hay un tema también ahí que nosotros como usuarios, a ver, uno nunca revisa los manuales de los electrodomésticos, uno llega emocionado, los compra, los pone, los usa, qué bonita mi refri, los que vivimos en apartamento, pues desgraciadamente dependemos mucho de las secadoras ahora y cada vez hay más personas en la ciudad capital y en algunos lugares del interior ya mudándose apartamentos. Y a mí me pasó una cosa curiosa, leyendo finalmente, porque yo tenía la idea de que si lo ponía en temperatura baja, que es más frío, pues me gastaba menos luz y resulta que no, que en temperatura baja resulta que me gasta más luz. Y me vine a enterar cuando veo el manual, si no lo veo sigo se vino a gastando. enterar cuando pagó la última factura de luz. Diga la verdad, Carmina. No, Por pues, fin vio el cuánto veo le el paga. manual, pero es importante que lo hagamos y yo creo que este tema de que usted nos ha dicho es importante o ver, hay muchos recursos en el internet, blogs, educarnos un poco sobre ese tipo de cosas porque uno piensa, a lo mejor yo pensaba, pues no está caliente, pues entonces va a gastar menos luz, ¿verdad? Sí. Y que si no, no necesariamente. Entonces son temas importantes que yo creo que debemos hacer. Porque es importante que nos eduque, siempre lo hablamos, nos tenemos que educar en todo. Pero en este tema, y como decimos, en la medida que haya más recursos, podemos ayudar a más, pero el resto que está pagando también, la tarifa completa, puede apoyar a que se den estos beneficios a las personas que no tienen y están usando la tarifa social. Entonces, para apoyarnos en este círculo, es bueno que los que podemos, ya estamos en estas posibilidades, ahorremos. ¿Cómo buscamos esos recursos además? Sí, bueno, la forma de lograr esta ampliación, ¿verdad? Hoy hablamos, y con estos consejos hablamos de la gente o de los hogares guatemaltecos que sí tienen energía, Exacto. ¿verdad? Pero hay 12 de cada 100 guatemaltecos no tienen energía, Qué barbaridad. ¿verdad? De esos 12, yo tenía aquí un dato que fue del censo, 6 se alumbran con candelas. De esos 100 guatemaltecos, 6 se alumbran con candelas y 5 utilizan querosén o paneles Es el censo de solares. 2018, ¿verdad? Es del censo del 2018. Imagínese. Exacto. Ujú. O sea, esa es la gente donde los recursos tienen que ser focalizados. O sea, hablamos de la tarifa social, que es un recurso para los que sí Claro. estamos dando.
pero hay otro segmento, ese 12%. Ingeniero, cuál es la característica de esos hogares, de esos 12 de 100, que aún no les llega la energía eléctrica? Porque uno diría, bien, en lo que va, o sea, lo que hemos hecho en los últimos 20, 25 años ha sido impresionante. Hemos alcanzado, como usted lo dice, más o menos el 91, 92% de cobertura, pero nos queda todavía ese último tramito y hay muchos reclamos de por qué no se termina de llegar ahí, pero es que tiene características muy particulares esos hogares, su ubicación, etcétera. Cuéntenos un poco para que la gente también comprenda que no es falta de voluntad, es que llevarle la energía a un caserío o una comunidad en la punta de una montaña no es así de fácil. Gente que este 12% ¿dónde está, verdad? Como bien mencionabas, están en áreas remotas. Un ejemplo clarísimo, en febrero se inauguró una comunidad de Sayacché. Desde el último poste hasta la comunidad, el INDE construyó 57 kilómetros de red para ir a llevar el servicio de energía eléctrica a 150 hogares, más o menos, no recuerdo bien el número, pero 150 hogares, ¿verdad? Con consumos de tarifa social. O sea, si uno ¿Y cuánto le costó al INDE esos 50 y pico de kilómetros? No recuerdo el número, pero va a estar por el orden de unos 6, 7 millones de quetzales. Para 150. Para 150. Esa es la parte social que no se valora. Exactamente. Y que no se habla. Que no se habla. Se critica mucho, pero no estamos viendo realmente estos temas y es importante estos datos. Sí. Para que lo entendamos todos. Y yo les quería comentar un poco en torno a este tema de la electrificación rural. Este año tenemos planeado inaugurar o terminar 127 comunidades con una inversión aproximadamente de 150 millones de quetzales. Y el otro año, para el INDE, es el año de la electrificación rural. Estamos destinando aproximadamente 250 millones para electrificar 247 comunidades, ¿verdad? O sea, hoy hicimos durante este y el año anterior, el 2021 y el 2022, se hicieron las herramientas técnicas dentro del INDE para poder echar esa maquinita a andar y que empiecen a electrificar, que empiecen a desarrollarlo. O sea, necesitamos llevar la energía a esas familias que están con candelas, con queroseno. Y el INDE es el motor, perdón, pero el Instituto Nacional de Electrificación. Claro. El mandato principal es la electrificación. Ingeniero, estamos rápidamente, más rápido de lo que nos imaginamos, llegando al final de este conversatorio. ¿Cómo es? Empresarial, social, como usted lo bautizó al inicio. Sí, es que es interesante tener estas conversaciones que a veces no se hablan por estar, como decía, comiéndonos en la coyuntura del día a día, y es importante. Okay, pero démosle estos últimos minutos porque es importante. A ver, regresando al tema de este conversatorio. Tarifa social, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué fecha? ¿Y qué están ustedes visualizando? Porque hablar de 1.045 millones de quetzales solo en un año para sostener la tarifa social a los usuarios de hasta, ya incluyendo los de la ampliación, hasta 125 kilovatios hora, no se puede estar haciendo todo el tiempo, todos los años. ¿Qué es lo que ustedes están visualizando después de diciembre de 2022? Bueno, después de diciembre, pues nos toca regresar a los segmentos de 1 a 60 y de 60 a 89 kilovatios, focalizarnos en ellos. Lo que estamos haciendo con las herramientas de investigación y de análisis que mencionaba al principio es focalizar. Eso pues no es, o sea, al final es extenderle la vida al subsidio, ¿verdad? Poder dar más. Si logramos pues mejorar una cantidad notoria, pues podríamos dar otro segmento, ¿verdad? Dependerá de las calidades, de los resultados de esta investigación. Perdón que voy a ser un poco insistente en la pregunta, pero es que en ningún lado dice que ustedes tienen que seguir. La ley del 96-2000 no es así de que tienen que... O sea, ya es una decisión del Consejo de continuar con esto. No están obligados, pero ustedes decidieron, el Consejo decidió continuar. ¿Así lo debemos de entender? Sí, en el 2017 el Consejo Directivo decidió destinar el 15% de su presupuesto al aporte de la tarifa social.
Eso estamos hablando más o menos de 425 millones de quetzales, ¿verdad? Y la diferencia, pues hemos tenido el soporte del Ejecutivo en las asignaciones presupuestarias para completar el primer segmento, hasta 89 kilovatios. Bueno, y recordar que ese 15% no va a estar disponible para todas las inversiones de electrificación rural y de generación pendientes. Ingeniero Kijivix, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche. Ha sido un conversatorio interesante, como lo dijo Carmina, así que... Necesario. Por favor. Muchísimas gracias, ingeniero. La cámara es suya para que se dirija a nuestra audiencia. No, muchas gracias. Recordarles de verdad la necesidad de la eficiencia energética, de la utilización de los recursos naturales para la producción de energía. Los paneles solares son una alternativa real que podemos utilizar, que está disponible para todos los guatemaltecos hoy, ¿verdad? Saber que el instituto se está fortaleciendo, está creciendo, está utilizando sus recursos para la electrificación rural, para llevarle energía a ese guatemalteco que no tiene hoy servicio de energía eléctrica. Bien, ingeniero, buenas noches. Ingeniero, muchísimas gracias. Carmina, cerramos el conversatorio. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles, así es, y continúen con Canal Antigua a las 8:45. Mañana también vamos a entrevistas. ¿Ah, sí? Bueno, nosotros no, pues, pero Y continúa a lo el mejor programa. usted está, Sí, bueno, no lo sé. sabe todavía. No lo sé todavía, pero siempre hay, recuerde, aquí a las 8:45 la sección de entrevistas, conversatorios. Y demás. recordándoles, miércoles y jueves va a ser complicadísimo el tráfico. Por favor, tomen nota de eso. Buenas noches, hasta la próxima.